Habiendo visto, hermanos, ya el mobiliario del tabernáculo, o pasado ya esta enseñanza, nos corresponde, amados hermanos, en esta mañana estudiar la persona del sacerdote. Tanto su oficio como su vestimenta nos van a hablar de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Como número uno, hermanos, quiero hablarles acerca del sacerdote. En esta mañana quiero decirles, amado hermano, que el sacerdote fue llamado exclusivamente por Dios. Si vemos Hebreos capítulo 5, versículo 4, nos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino que él que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Quiero decirle, amado hermano, que el sacerdote fue llamado exclusivamente por Dios. Dios es el que ordenó quién iba a ser el sacerdote para el pueblo de Israel. Nadie tomó la decisión por sí mismo y decir: oh, yo voy a ser sacerdote, o dijo el pueblo de Israel: vamos a poner sacerdote. En tal ocasión, el que ha leído la palabra de Dios ha leído, ¿verdad?, que en cierta ocasión Coré y un séquito se levantó en contra de Aarón y de Moisés y fueron exterminados. ¿Por qué? Porque Dios llamó exclusivamente al sacerdote. Llamado especial es el que Dios hizo acerca del sacerdote, ¿verdad? El sacerdote, hermanos, tiene un llamado exclusivamente. Y tenía que ser, hermanos, exclusivamente de la tribu de Leví. De ninguna otra tribu más podría suscitarse un sacerdote, sino de la tribu de Leví. Exceptuando, amado hermano, a nuestro Señor Jesucristo, que vino de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero de ahí, hermanos, todo el sacerdocio terrenal fue llamado por Dios. Todo ministerio Dios ha llamado exclusivamente al siervo, a la sierva que está delante de la presencia de Dios. Dios es el que llama, amados hermanos. A mí no se me ocurrió venir y estar aquí y decir: oh, bueno, yo voy a abrir una iglesia porque tengo esto y estos planes. No, todo esto se hizo basado al corazón de Dios. Y lo que es basado, amado hermano, en el corazón de Dios, Dios lo va a prosperar. Porque Dios nació de Él. Y lo que nace de Él, siempre Él lo va a respaldar y lo va a sustentar de una u otra manera. El enemigo va a hacer todo lo imposible por tratar de destruir las cosas que Dios ha hecho en su sola potestad, pero todo lo que es de Dios prosperará. El sacerdote, amado hermano, fue llamado exclusivamente de la tribu de Leví. Vamos a ver, amados hermanos, Números capítulo 3, y vamos a leer el versículo 9 al 13. Dice de esta manera: y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Mire, el sacerdote tuvo un llamado exclusivamente de la tribu de Leví, pero exclusivamente viene de la familia de Aarón. Fue llamada toda la tribu de Leví para el servicio en general de lo que se iba a hacer en el tabernáculo, pero el sacerdocio fue por Aarón y su descendencia. Dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nadie más podía, amado hermano, acercarse a decir: oh, yo voy a ser el sacerdote porque a mí se me pegó la regalada gana, o porque yo tuve un sueño, etcétera, 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 porque moría.
¿verdad? Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Dios tomó, amados hermanos, dentro de las 12 tribus de Israel a los levitas exclusivamente para el servicio de él, de su tabernáculo, ¿va? Es lo que veníamos viendo atrás. Pero el sacerdocio viene de Aarón y sus hijos, su descendencia. Nadie más tenía autoridad para ejercer ese sacerdocio, sino simplemente Aarón, ¿verdad? Igualmente, hermanos, todo el siervo o sierva que Dios ha llamado, lo ha llamado exclusivamente Él. Y nadie más puede usurpar su lugar, a menos que Dios lo decida así. De esa manera, ¿verdad? Porque vemos gente que se levanta y dice, bueno, este no me gusta. No es que te guste a ti, no es que te agrade a ti. Es que a Dios le agradó así y así tiene que ser, ¿verdad? Si no le gusta a alguien, hermanos, pues tendrá que vérselas con Dios. Yo no soy enemigo de nadie. Todo el que se levanta en contra de mí no se levanta en contra de mí, se levanta en contra de Dios. Todo siervo que ha sido llamado y alguien que se levanta en contra de él, no se está levantando en contra de él, se está levantando en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha estipulado. Así de simple y así de sencillo. Es esta la razón por la cual yo no tengo que verme involucrados en líos y tantas cosas, porque si Dios me llamó, Dios me va a respaldar. O sea, Él es el que pelea mis batallas. Yo sé que hay gente que no le agrado, sé que hay gente que va a hablar mal, bien de mí, pero eso a mí no me interesa, ¿verdad? Porque no es contra mí, es contra Él. Yo estoy libre de todo. Yo simplemente mi responsabilidad es enseñar lo que Dios quiere que se enseñe y nada más. De ahí el resto no es mi responsabilidad, ¿verdad? Hablando de si le agrado o no le agrado, hermano. De ahí yo sé mis responsabilidades desde el momento que Dios me ha llamado, ¿verdad? Dios llamó exclusivamente a la tribu de Leví para que les sirviera en su tabernáculo. De Aarón sería el sacerdocio, pero de los demás levitas ellos se encargarían de cargar todas las cosas, ¿verdad? Hemos venido viendo en el desierto, ellos cuando Aarón desarmaba todo, ellos cargaban todas las piezas, tenían que llevarlas, ¿verdad? Tenían el servicio, hermanos. Miren, yo quiero decirle una cosa, hermanos, y cabe aquí dentro de esto, que cuando Dios abre una iglesia, Dios va a ordenar todo. Desde el que limpia, desde el que es tesorero, desde el que es líder, Él tiene todo. Yo no tengo que hacer nada. Yo simplemente tengo que estar delante de Él, en la presencia de Él. Dios va a mover el corazón de cada persona y ponerla a trabajar en el lugar que a Él le corresponde. Así de simple. Yo no tengo que estar ordenando, hermano, hacerle una lista. Oh, tal familia le toca esto, tal familia le toca esto, tal familia le toca esto. Dios tiene que obrar, porque es de Él la iglesia. Dios tiene que hacer todo. Dios va a poner en el corazón de la persona el que va a estar al servicio de la limpieza. Y lo va a hacer, amado hermano, de todo corazón, de todo agrado. Y no va a haber en él, oh, tengo que hacer el aseo. Oh, es que porque me pusieron. Oh, es porque es reglamento. No, hermanos. Dios levanta a las personas en diferentes ministerios. No es que yo quiera, oh, usted, no. Dios va a poner en mi corazón las cosas y en el corazón de la persona, y ambos vamos a trabajar y ambos vamos a caminar unánimes, sin ningún problema, sin nada que estropee nuestro caminar, porque todo lo que vamos a hacer es para agradar a nuestro Señor Jesucristo, a aquel que nos ha llamado. El sacerdote, hermanos, exclusivamente venía de la tribu de Leví. Ahora, amados hermanos, quiero
hablarles de Aarón en un tipo de contraste en relación con nuestro Cristo, ¿verdad? Aarón era o fue el que Dios llamó como el sacerdote terrenal, aquel que debía de estar al cuidado de la iglesia, ¿verdad? Al cuidado del tabernáculo, aquel que debía de enseñar toda la ley con toda la justicia que debería de ser, sin excepción de personas, ¿verdad? Prácticamente el sacerdote es neutro. Él simplemente, si va a hacer justicia, va a hacer un juicio, tiene que ser basado en la palabra de Dios. De otra manera no se puede hacer nada. Tampoco se puede estar a favor de una persona simplemente porque esa persona a mí me cae bien, a mí me agrada, se lleva bien conmigo. No, tiene que ser basado a la palabra de Dios. O es que esa persona está diezmando y no puedo ponerle disciplina. No, todo tiene que ser basado a la palabra de Dios. No sé si se acuerda usted cuando veníamos viendo libro por libro que llegamos a una parte donde Dios le dijo a Moisés que toda la palabra tenía que ser enseñada. Y esa es la razón por la que Dios puso un sacerdote terrenal en medio del pueblo de Israel. Para que actuara con justicia, para que enseñara toda la ley, para que el pueblo de Dios pudiera caminar siempre en la dirección correcta, siguiendo a Dios, ¿verdad? Aarón, tipo de contraste en relación con Cristo. Aarón era un sacerdote terrenal. Cristo es un sacerdote celestial. Cristo es nuestro sacerdote celestial, ¿verdad? Inciso B. Otro contraste es que el sacerdote, cuando moría el sacerdote terrenal, terminaba su ministerio. Una vez muerto Aarón, le sucedía a su hijo, ¿verdad? Si usted ha leído la Biblia, usted va a ver que Dios llamó a Aarón y le dijo, sube a tal lugar porque vas a morir. Y le dijo a Moisés, desvístelo y ponle las vestiduras a su hijo Eleazar. Una vez, amado hermano, que el sacerdote terrenal moría, ahí terminaba su ministerio. Cristo es nuestro sacerdote eternamente. El ministerio de Él es inmutable, no termina. Yo estoy aquí al servicio de Él y yo puedo morir mañana y el que sigue detrás de mí se va a parar aquí y no sé cómo va a dirigir al pueblo. Pero mientras yo esté aquí, intento dirigir al pueblo basado en la palabra de Él, porque Él así lo dio y porque es lo que requiere para seguir siempre de frente y enfrentando todos los problemas. Otro contraste es, hermanos, en que el sacerdote terrenal tenía que ofrecer sacrificios, no, primeramente por sus pecados y segundo por el pecado de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, pero Él nunca pecó. Es puro, es nuestro sacerdote puro, sin mancha, sin pecado y sin nada. Él se ofreció a sí mismo, sin pecado y sin mancha. Si usted ha leído la palabra de Dios, dice que cuando él ya era adolescente, ves que fueron al templo, como era costumbre cada año de ir, ¿verdad? Y ahí se les perdió. Y lo buscaron después de 3 días, su papá y su mamá buscaron a su hijo y lo encontraron en el templo. Y estas son las palabras que él dijo: ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi padre me conviene estar. Desde que él nació y creció, siempre dedicó su vida al Señor. Por eso es que él nunca tuvo pecado. Él es puro, él llevó nuestros pecados. El sacerdote terrenal tiene que presentar
su ofrenda de pecado primero delante de Dios y después el del pueblo. Y así sucesivamente. Yo tengo que ir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón por cada uno de mis pecados y pedirle perdón por ustedes, porque somos pecadores. Mas el que está en los cielos, Él es limpio, Él es puro. En Él no hay pecado. Vimos, amado hermano, que el sacerdote fue llamado exclusivamente por Dios, elegido entre la tribu de Israel. Miramos los contrastes entre el sacerdote terrenal y Cristo, nuestro sacerdote celestial. Ahora, hermanos, quiero hablarle acerca de las funciones del sacerdote. Mire, el sacerdote, Dios llamó al sacerdote, ¿verdad?, para ser un mediador entre Dios y el hombre. El sacerdote, su función era ser un mediador entre Dios y el hombre, ¿verdad? Si usted ha leído Biblia, si yo pecaba, yo tenía que llevar mi corderito, mi ovejita, mi cabrito, o si era pobre, mi palomita en la mano, e ir al sacerdote para que él hiciera un sacrificio y pidiera perdón por mis pecados y Dios perdonara mis pecados. ¿Por qué? Porque Dios llamó exclusivamente al sacerdote. O sea, al que Dios llama, a Él escucha, a Él oye. Porque Él lo llamó exclusivamente. Y es cierto, todos oramos, ¿verdad? Todos oramos. Pero hay cosas exclusivas que el siervo de Dios pide en secreto a Dios. Y Dios en secreto recompensa las obras que el siervo pide. Porque Él lo llamó. Porque Él lo llamó, Él lo va a escuchar. O sea, para que me entienda, va a obrar en su favor. Siempre y cuando las cosas sean para bien, ¿verdad? Porque si el siervo de Dios va a ir delante de la presencia de Dios a pedirle riquezas y estas cosas, obvio no se los va a dar Dios. No quiere decir que no lo escuche, sí lo va a escuchar. No va a obrar a su favor, será diferente, ¿verdad? Pero siempre y cuando el siervo de Dios se presente delante de la presencia de Dios, pidiendo por un matrimonio, pidiendo por la salud, Dios va a obrar, porque Dios lo ha llamado. Cuando Dios llama, Dios se engrandece, ¿verdad? A usted ha leído Josué, le dijo Dios, mira, levántate que desde hoy en adelante yo comenzaré a engrandecerte delante de la nación de Israel. Y así fue. Dios al que llama, oye. Dios llamó al sacerdote Aarón para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y así ha sido sucesivamente. Otra razón por la cual Dios llamó al sacerdote es para ejecución de los ritos religiosos. Para que todo lo que Él le ordenó a Moisés en el monte Sinaí se hiciera al pie de la letra, ¿verdad? Venimos viendo el candelero, ¿verdad? Y que el sacerdote lo tenía que prender en las noches, ¿verdad? Y tenía que estar prendido toda la noche, tenía que tener aceite, tenía que echarle aceite, no tenía que descuidar eso, ¿verdad? Y tenía que hacer los sacrificios, tenía que hacer primero sacrificio por perdón de sus pecados. Vimos la fuente para qué era, tenía que lavarse las manos. Todo eso él tenía que hacerlo al pie de la letra, ¿verdad? Por eso Dios lo llamó, ¿verdad? Otra función, hermanos, del sacerdote era que él tenía la comunión con la deidad, con Dios exclusivamente. Si usted ha leído Biblia, usted va a ver que una vez al año entraba al lugar santísimo. Una vez al año entraba al lugar santísimo. Y solamente era el sacerdote. Una sola vez. Si entraba otra vez que no fuera ese día, moría. Él tenía la comunión con Dios. ¿Va? Otra de las funciones del sacerdote por la cual fue su llamado es, como le decía, el cuidado del santuario. Todo debía de estar ordenado al pie de la letra. Al candelabro no le debería faltar el aceite, el alumbrado debería de estar como Dios lo estipuló.
todo eso tenía que hacer el sacerdote, ¿verdad? Otra de sus funciones era comunicar las decisiones divinas, lo que Dios tenía para su pueblo, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Dios llamó exclusivamente a un sacerdote de en medio de la tribu de Israel para ser un mediador entre Dios y el hombre, para ejecutar los ritos religiosos, para comunicación con Dios, para el cuidado del santuario y para comunicar las decisiones divinas al pueblo, ¿verdad? Mira, amados hermanos, Dios llamó, ¿verdad?, a un sacerdote exclusivamente, ¿verdad?, de la nada, pero ordenó vestiduras de primera, ¿verdad? Las vestiduras del sacerdote, hermanos, Dios pidió que se usara un material exclusivamente para su vestidura. Ahora, Dios llamó exclusivamente al sacerdote, ¿verdad?, entre la tribu de Israel, pero así como lo llamó, así Él lo vistió de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, ¿verdad? Y las vestiduras del sacerdote, hermano, el material que se usó para esas vestiduras fue oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en el versículo 5 del capítulo 28 de Éxodo. Además, todo el capítulo 28 de Éxodo, hermanos, habla del sacerdote. O sea, usted lo puede leer una y otra vez, si usted quiere, allá solas en su casa, para que entienda mejor. Dice, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y ahí comienza a decir, y le harán esto y le harán otro, ¿verdad? Las vestiduras del sacerdote usaron un material, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Las piezas que formaban la vestidura del sacerdote era el pectoral. Una pieza cuadrada de aproximadamente 25 centímetros cuadrados, hermano, donde tenía que tener 12 piedras y teniendo los 12 nombres de las tribus de Israel, y se colocaban en el pecho encima del efod, ¿verdad? Esa es una de las piezas que conformaba la vestidura del sacerdote, ¿verdad? Un pectoral, también un efod, que era el vestido interior tejido en 2 piezas con oro y una piedra de onice en cada hombro con los nombres de la tribu de Israel. O sea, el efod era 2 piezas, pero acá tenía que tener una piedra y una piedra en el hombro con 6 nombres de la tribu de Israel de un lado y 6 nombres de la tribu de Israel del otro lado. Los 12 nombres de la tribu de Israel tenía que llevar el sacerdote sobre los hombros, ¿verdad? Otra de las piezas que usaba el sacerdote era un manto, que viene siendo una bata de una sola pieza que cubría desde los hombros hasta los pies, y la falda era adornada con grandes campanitas de oro y granada, ¿va? Usted lee ahí el capítulo, ahorita vamos a leer capítulo 28 de Éxodo. Dios dijo, una granada, una campanita, una granada y una campanita, ¿va? Otra de las piezas que conformaban la vestimenta del sacerdote era la túnica, que era la ropa interior, ¿verdad? Tenía que ser una ropa blanca que empezaba desde los hombros hasta los pies, ¿verdad? Y todo de una pieza, ¿verdad? Otra cosa que conformaba la vestidura del sacerdote era un cinturón o una faja que se usaba alrededor del cuerpo, ¿verdad? Para ajustar la vestidura. Otra de las piezas que usaba el sacerdote en su cuerpo era Urim y Tumim, 2 piedras preciosas llevadas en una bolsa del pectoral. Y otra de las cosas que adornaba, hermano, la vestimenta sacerdotal era la lámina de oro, que iba puesta en el lugar más notable, sujetada a la mitra, y llevaba grabadas las palabras santidad a Jehová. Eso iba puesto aquí en la frente. Jehová, santidad a Jehová. Mire, Dios llamó exclusivamente al sacerdote. Dios le hizo vestiduras exclusivas al sacerdote que nadie más podía vestir. Imagínense lo que cargaba.
Cargar piedra aquí, piedra acá, piedra en los pechos, me imagino que pesaba. En oro, en lino fino, todo era de primera. Mire, no sé cómo vayan a tomarse una crítica, bueno, yo lo digo de todo corazón. He escuchado consiervos que dicen, el predicador debe de vestir de lo mejor, de lo mejor. Sí, tiene razón por lo que dice la palabra de Dios. Pero que sea dentro de sus posibilidades. No obligando a la grey, tienen que cooperar para que yo me compre un traje de 5,000, 10,000 dólares, porque yo soy el que represento a Dios, o no robando. Viste de lo mejor, pero de lo que puedas vestir. Yo estoy de acuerdo en vestir de lo mejor, dentro de mis posibilidades, porque yo sé que yo represento a Dios. Y Dios es rico. Dios es el Dios del oro y la plata, ¿verdad? Nuevamente, si Dios te llamó al servicio, Dios te va a vestir. Y Dios, como es Dios, va a tocar al corazón de las personas y decir, oh, ¿sabes qué? Lleva a mi siervo y cómprale esto y esto y esto. Yo puedo decir, yo tengo ropa que me han comprado, tengo relojes que me han comprado, tengo trajes que me han comprado, pero yo no los he obligado. Yo he dicho, oh, porque yo soy el siervo de Dios, hermanita, usted tiene que darme una ofrenda para que yo... No. De la voluntad de su corazón ha salido. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Y yo digo, bueno, si Dios no le ha tocado el corazón a nadie, es porque no me hace falta. Pero si me hiciera falta en ese momento, yo estoy 100% seguro que Dios va a tocar el corazón de alguien. Y no necesariamente tiene que ser de la iglesia. A veces viene de afuera. Porque Dios es el que respalda. Cuando Dios llama, mire, ese es el propósito. La gente dice, porque hay personas que ven y dicen, oh, es bueno ser siervo de Dios porque la gente te hace caso, la gente te admira, la gente esto y el otro. No es por eso que estamos aquí. Porque si yo estoy aquí porque quiero que usted me admire y me respete, ya fracasé. Ya fracasé, hermanos. Porque usted no me va a obedecer a mí y yo me voy a deprimir y me voy a poner triste. Si Dios, ese es el asunto que Dios tiene que llamar, porque cuando Dios llama, no hay cosa que fracase. No puedo andar, hermano, ahí con la cabeza agachada, oh, yo estoy deprimido. ¿Por qué? Si Dios me ha llamado a mí. Dios no me llamó para estar deprimido. Dios no me llamó para estarme ahí lamentando de lo que está pasando aquí y allá. Hay momentos, hermano, que como ser humano yo volteo a mi alrededor y digo, wow, ¿en qué momento me quedé solo? No tengo amigos, ya no suena mi teléfono, la última persona se acaba de enojar conmigo, me acaba de quitar del teléfono. ¿Qué pasó? Ni cuenta me había dado que estaba solo. Porque, hermano, Dios me ha llamado. Y no importa lo que esté pasando a mi alrededor. No importa si me abandona fulano, si me abandona sutano, si no me saluda, si no me habla, si no me quiere regalar una sonrisa. No importa, Dios me llamó. Y Él me va a llevar. Muchas veces, amado hermano, yo ni cuenta me doy de lo que se está cocinando a mis espaldas. Cuando yo me vengo a dar de cuenta, wow, dice, si yo me hubiera dado cuenta, estoy seguro que agarro a esa persona y le doy una sacudida. Pero Dios lo hace de esa manera. Cuando vengo a darme cuenta, he pasado quién sabe por cuántas cosas, hermanos.
Porque Dios es el que nos está llevando siempre. Y si Dios lo está llevando a usted, mire, acabamos de pasar una enfermedad, si fue o no fue, yo ni cuenta me di. Yo no paré de trabajar, yo seguí trabajando lo normal. Y podría decir, ¿soy yo? No. Dios es el que da las fuerzas. Dios es el que hace todo. Yo sigo porque tengo que seguir. No puedo quedarme. Yo he dicho una cosa, si a Dios le place llevarme hoy, es porque ya terminé aquí mi trabajo. Pero si Dios le place dejarme a mí hoy, en medio de toda la tormenta que está sucediendo, es porque planes tiene todavía para mí. Y yo tengo que seguir. Tengo que prepararme. Dios es nuestro proveedor en todas las cosas. Si Dios nos ha llamado, Dios nos va a proveer de una u otra manera. Es verdad, hermano, que muchas veces uno como ser humano se va a desesperar y va a querer tirar la toalla, pero confía en Dios. Si Él te llamó, Él te va a suplir todo. Dios llamó exclusivamente a Aarón para el sacerdocio. Dios le hizo el traje. Y leímos ahorita, ¿verdad? Éxodo 28, ahí dice, versículo 3 dice, le está hablando Dios a Moisés, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, escuche, de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Mire, Dios le dio a Moisés las instrucciones del material que se iba a usar para cubrir el cuerpo del sacerdote, pero también en ese mismo momento Dios le dio espíritu de sabiduría a personas para hacer ese trabajo que Dios le había encomendado a Moisés. Y ahí te va una cosa, Moisés no tuvo que hacer nada, solamente comunicar cómo se deberían de hacer las cosas. ¿Cómo es que Dios quería las cosas? Que Dios ya se había provisto personas llenas de sabiduría y entendimiento para hacer esa vestidura tal y como Dios la quería. Te estoy diciendo lo que es la palabra de Dios. Te estoy diciendo que no tienes que preocuparte si Dios te ha llamado de agradar al mundo. Te tienes que preocupar de agradar a Dios, porque Él es tu suplidor. Simbolismo del material, hermanos. Vimos, ¿verdad?, todo lo que Dios ordenó a Moisés, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco el simbolismo de estos materiales, o qué representa estos materiales. El oro, hermanos, nos habla de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Como el oro brilla, Cristo es luz, brilla, ¿verdad? Representa su divinidad. El azul, hermanos, es un color celestial representando, ¿verdad?, el cielo y el carácter celestial del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Púrpura nos habla de la realeza, la vestimenta real, ¿verdad? Usted ha escuchado hablar de Lázaro y el rico, ¿verdad? Así es la parábola, ¿verdad? Dice que había un hombre que vestía de púrpura. En el tiempo antiguo solamente 4 personas vestían de ese color púrpura: los reyes, los capitanes, creo, los ricos y el sacerdote. Color púrpura representaba jerarquía, ¿verdad? Por eso el color púrpura representa la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y el carmesí, el color carmesí, hermano, representaba el sacrificio que Dios iba a hacer por nosotros, ¿verdad? Y el lino, la riqueza de Dios para con el sacerdote y para con su pueblo Israel, siempre y cuando siguieran la ley de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, ahora los simbolismos de las piezas. El pectoral, ¿verdad? Porque fue una de las cosas que Dios pidió que se hiciera. Veamos Éxodo capítulo
28, versículo 15 al 19, dice la palabra de Dios así. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Ve usted, ahí tiene diferentes colores de oro, ¿verdad?, que representaban a las tribus de Israel, pero todo en oro, ¿verdad? El pectoral, hermanos, era lo que llevaba las 12 tribus delante de Dios, ¿verdad? El sacerdote, al tenerlo aquí en el pecho grabado en oro, nos habla, hermanos, de que él es el único que podía llevar delante de Dios a todo el pueblo, ¿verdad? Y muy cerca de su corazón. Miren, cuando Dios llama, él tiene un llamado exclusivo, ¿verdad? A veces nosotros criticamos, ¿verdad? Porque hay personas que, podemos decir, sin gracia, que no tienen ni gracia ni tacto, decimos, para tratar con gente, ¿verdad? Pero Dios los ha llamado. ¿Por qué los ha llamado Dios? No sé. Él ha visto algo. ¿Qué ha visto? El corazón de la persona, ¿verdad? No toda persona puede llevar en su corazón a una iglesia, ¿verdad? Era la razón por la que Dios le pidió a Moisés que se hiciera este pectoral con los 12 nombres de las tribus, para que siempre estuvieran delante de Aarón y cerca del corazón. Lo que tipifica, hermanos, que él tenía que llevar ese pueblo de Dios en su corazón. Un siervo de Dios es lo que hace, ¿verdad? Muchas veces un siervo de Dios, hermano, no va a andar diciendo, yo te llevo en el corazón, ¿verdad? Pero usted no sabe, allá a solas, él está nuevamente orando a Dios porque te vaya bien, porque no tropieces, porque Dios te use, porque Dios haga obras similares. Te lleva en su corazón. A veces no te lo va a decir que te extraña, pero te extraña. Sabe cuando no vienes, se preocupa cuando no vienes, y quizás es cuando más él tiene que ir delante de la presencia de Dios, a pedirle por ti, a rogar por esa alma, ¿verdad? Prácticamente es lo que hacía Aarón. Él tenía que llevar eso al pueblo cerca de su corazón, ¿verdad? Para ir siempre delante, para acordarse siempre que él representaba a la tribu de Israel. El efod, hermanos, veamos ahí, estamos en el capítulo 28, de ahí no vamos a salir, hermanos. Versículo 6 al 14 dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de una misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de su nombre en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Mire, el sacerdote tenía que llevar a todo Israel sobre sus hombros. Yo no sé si usted ha escuchado decir a algún siervo, tengo una carga por el pueblo, porque eso es lo que representa, cargar al pueblo.
Más adelante es lo que representaba que Cristo iba a venir y cargar esa cruz con todos nuestros pecados y llevarlos ahí y clavarlos en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Pero no está fácil, amado hermano. No es fácil. No es fácil el trabajo que Dios encomienda a un siervo. Llevar a su grey en el corazón y cargarlo sobre sus hombros. Mucha gente ahí es donde se desanima, cuando la carga se vuelve pesada, cuando no encuentra salida. Pero es ahí donde más tiempo debe pasar el hombre de Dios delante de la presencia de Dios. Es donde debe de luchar, si es preciso, en agonía, hasta deshacer esas cargas, hasta obtener la victoria. ¿Verdad? Manto, otro símbolo, estamos viendo los simbolismos de las piezas, ¿verdad? El manto, otra de las piezas que Dios mandó hacer fue el manto. Versículo 31 al 38 nos dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón, dice, cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Dijimos que una vez el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y si él no había hecho expiación por todos los pecados del pueblo de Israel, ni por su pecado, y él entraba a ese lugar santísimo, él tenía que morir. De acuerdo a la Biblia, cuando se iba a llegar ese tiempo, el pueblo de Israel estaba obligado a limpiarse totalmente para que el sacerdote no muriera. Y mientras el sacerdote estuviera dentro del lugar santísimo, estuviera en movimiento, esas campanillas se tenían que oír, señal de que él estaba vivo. Pero una vez que esas campanillas dejaban de sonar, quiere decir que el sacerdote había muerto en el lugar santísimo, ¿verdad? El manto, hermano, nos representa, el manto con sus granadas representa el fruto de la vida, y nos hablan, hermano, de los frutos del Espíritu Santo, que es mencionado, amados hermanos, allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las campanas, hermanos, como le decía, hablan del lenguaje de que él estaba vivo. Mientras esas campanitas estuvieran sonando ahí, el sacerdote estaba vivo. También tipifican, hermano, la perfecta o el perfecto testimonio del Hijo de Dios, ¿verdad? La túnica, otra de las piezas, versículo 39 al 42, dice: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cinto y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Esa túnica, hermanos, tipifica la justicia y la pureza de Cristo, porque eran blancos, hermanos. Todo por debajo, pegado al cuerpo, y ya por encima iba lo demás. La mitra, hermanos, nos enseña la obediencia a Dios, versículos 36 al 37 dice, harás además
37, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. La mitra, hermanos, nos enseña obediencia a Dios. Mire, yo no sé si usted ha visto a los judíos, ¿verdad? Ellos se cubren, eso es la mitra, lo que se ponen aquí encima. Anteriormente, el sacerdote tenía cubierta la cabeza. En los tiempos de Israel, el sacerdote tenía que tener eso en la cabeza. Tenía que estar cubierto, ¿verdad? No era la mujer. De acuerdo en la ley, así fue. Él se cubría esto. Eso es la mitra, hermanos. Nos enseñaba la obediencia a Dios. Cristo fue obediente hasta su muerte, amado hermano. Hebreos capítulo 5, versículo 8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo siempre fue obediente, ¿verdad? El cinturón, hermano, nos habla del símbolo de servicio. Versículo 39 dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. El cinturón, hermanos, tipifica el símbolo de servicio, ¿verdad? Usted ha escuchado, ¿verdad? Cuando usted ha leído la Biblia, ¿verdad? Que Dios muchas veces dice, cíñete tus lomos, o sea, ajustate el cinturón. Párate firme. No tengas miedo prácticamente. Si vas a servir a Dios, tienes que servir tal y como Él quiere que sea, sin temor a nada. Oh, es que ahí está el hombre más rico, el más poderoso. Ciñe tus lomos, cíñete ese cinturón y habla lo que Él tiene que hablar sin importar quién o quiénes estén, ¿verdad? Isaías 42:1 nos habla, hermanos, de cuando Cristo o de lo Dios iba a venir a esta tierra y cómo iba a ser su comportamiento. Isaías capítulo 42, versículo 1. Nos dice, he aquí, dice mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y eso hizo Cristo. Cristo se paró enfrente, hermanos, y habló tal y como Dios quería que se enseñara. Se enfrentó a los ricos, se enfrentó a los fariseos, a los saduceos, a todo mundo. Inclusive a los que iban a asesinar a aquella mujer adúltera. Se enfrentó a todo mundo. Nunca flaqueó. Mi siervo en el cual tengo contentamiento. ¿Verdad? Creo que hoy en día eso es lo que necesitamos los siervos del Señor. Hallar contentamiento en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y exponer lo que es verdadero y real. Porque hoy en día, amado hermano, nos hemos ido a cómo va el mundo. Hemos pervertido, amado hermano, la palabra de Dios y eso está pesando en el corazón del impío. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice la palabra de Dios, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Verdad, amado hermano? El cinturón tipifica símbolo de servicio a Dios. Y no debemos, dice la palabra de Dios, de mirar cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Debemos de preocuparnos unos a otros por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, amado hermano, pasa diferentes situaciones, vive diferentes problemas y debemos de preocuparnos si es que somos hijos de Dios unos por los otros.
Juan capítulo 13, versículo 4, hermanos. No hay una mejor enseñanza de servicio que la que Cristo hizo a sus discípulos. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y ahí sigue usted. Luego puso agua en un lebrillo y le lavó los pies a sus discípulos. No hay mejor enseñanza de un servicio que la que Cristo hizo con sus discípulos. Y deberíamos de aprender a ser serviciales. El Urim y el Tumim, hermanos, versículo 30 del capítulo 28 de Éxodo dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué iba a llevar? El juicio del pueblo de Israel. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Significaba esto, hermano, las luces perfectas, ¿verdad? Porque Dios hacía saber su voluntad mediante estas dos piedras. Dios daba el juicio correcto, ¿verdad? Si Aarón no podía, el sacerdote no podía discernir un problema y estaba dudando, usaba estas piedras. Y Dios le daba luz y perfección de juicio para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios hacía saber su voluntad por medio de estas dos piedras. La lámina de oro, hermanos, fue otra pieza que se usó para el sacerdocio. Versículo 36 al 38 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente. ¿Para qué, hermano? Para que obtenga gracia delante de Jehová. Tenía que traer esa pieza donde decía santidad a Jehová. Sin esa pieza él no podía hallar gracia delante de Jehová. Cada cosa, hermanos, que Dios usó representa algo para él, para nuestra vida y para la vida de Dios. La lámina de oro fino, hermanos, representaba el símbolo del celo de Dios por la santidad. Cristo, nuestra santidad, está en la presencia de Dios. Santidad a Jehová. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice la palabra de Dios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay algo, hermanos, en que debemos de sentirnos orgullosos, que sea de nuestro Señor Jesucristo. Que Él y por Él nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Al que Dios llamó, Dios justificó. Y al que justificó, no hay quien lo pueda condenar. El sacerdote, hermano, tanto como con su oficio como con su vestimenta, nos habla de nuestro sacerdote eterno como el sacerdote terrenal. Como el sacerdote terrenal no podía reunir en su persona el carácter de Cristo, se simboliza con sus vestiduras. Dios es bueno, amados hermanos. Vamos a orar.